de entregar el poder total de los ecuatorianos. No, no, evidentemente responde precisamente a principios democráticos, por eso va a haber una consulta en la cual se manifiesta el pueblo y en esa consulta hay cuestiones que están restringidas, es decir, hacer una nueva constitución, pero una constitución republicana. Eso ahí está limitado precisamente porque la Corte Constitucional indicó que existen límites naturales inherentes, por ejemplo, la dignidad del hombre, el principio republicano y el límite que impone también el derecho internacional de todos los tratados que el Ecuador ha suscrito y ha reconocido. Entonces, no podría, y además ya la Corte Constitucional indicó cómo la situación de plenos poderes no podría darse. ¿Por qué la situación de plenos poderes no podría darse? Por una simple y sencilla razón, porque los plenos poderes solamente operan cuando existe una revolución, después de una guerra civil, una guerra de secesión, una guerra de independencia, etcétera. Este no es el caso, sino que dentro del poder constituido se ha decidido eh, usar la reserva del poder constituyente por parte del pueblo, en el supuesto consentido que se vote sí, y se haga una nueva constitución. Pero los diputados constituyentes o asambleístas solamente tienen el poder o la facultad para hacer una constitución nueva, no para gobernar con plenos poderes. Entonces, los asambleístas constituyentes no pueden ni tener poder de gobierno, ni tampoco pueden cambiar la forma del Estado, es decir, y la forma de gobierno. No podrían crear una aristocracia, no podrían crear una oligarquía, no podrían crear una monarquía, no podrían crear una dictadura, así lo decían, ¿no? Evidentemente eso ahí estaría fuera de los límites naturales y orgánicos que tiene la Asamblea Nacional Constituyente y precisamente fuera de aquellos para lo que estarían autorizados por el mandante, que es el pueblo ecuatoriano. Entonces ese riesgo ahí no existe. El riesgo que existe, sí, es el de hacer una muy mala constitución o el de hacer, en su defecto, una buena constitución. Ese es el riesgo, es otra cosa. Y se le cuestiona mucho al señor presidente, por ejemplo, de proponer la constituyente sin un dictamen previo de la Corte Constitucional. Y ahí también viene la pregunta sobre los precedentes que dejan el proceso en Montecristi del 2020, 2007 y que actualmente hay que entender qué fue lo que cambió en la jurisprudencia ecuatoriana. A ver, por qué lo hace el presidente el primero el envío del decreto para consulta popular digamos, inspirado o encaminada a una Asamblea Nacional Constituyente? Lo manda directamente al Poder Electoral, porque hace una lectura del último artículo de la Constitución, que es un artículo de cierre, en la cual está divorciado del artículo anterior, que es el 443. El último artículo es el 444. Está divorciado del 443 porque es posterior. Es decir, el 443, que indica que tiene que existir una calificación de vía previa por parte de la Corte Constitucional para las enmiendas o para las reformas, por esa interpretación del Ejecutivo no debería aplicar para el 444. Ahora, en estricto rigor, digamos, doctrinario, tanto de filosofía política como de una correcta hermenéutica jurídica, si el último artículo de la Constitución es de cierre y está después de otros artículos en los cuales se impongan requisitos para situaciones especialmente reguladas, por lo tanto, el último artículo no debería estar incluido dentro de esas situaciones especialmente reguladas. Peor aún cuando ese último artículo es una reserva de poder natural o de poder constituyente del pueblo. Es decir, el pueblo ecuatoriano puede en el momento que considere pertinente hacer una nueva constitución. Ahora, yo soy contrario a que ese tipo de artículos existan. ¿Por qué? Porque el poder constituyente o el poder natural del pueblo ecuatoriano no se puede reglar en ninguna ley. Existe simplemente por derecho natural o por mandato de Dios para los creyentes, que son la mayoría en este país. No sé si me explico. No es algo que puede estar asentado porque unos fulanos sentados en una asamblea dicen, bueno, el pueblo ecuatoriano cuando quiera puede cambiar la constitución. No, eso es un derecho natural que no está escrito en ningún papel, está escrito tal vez en las piedras, eso sí, en las piedras de la nación. Gustavo, para ver si estoy comprendiendo a detalle el tema, ¿se puede entonces invocar el poder de la constituyente bajo la constitución porque ésta regula su propio cambio? Correcto, exactamente, exactamente. Y lo regula de una manera en la cual no se exigen requisitos especiales y con posterioridad a los artículos en los cuales precisamente se indican los requisitos especiales. Además, que esto que es una cuestión que hay que entender, cuando los requisitos de democracia
directa y de consulta, etcétera, que existen en la Constitución, me parece que es el artículo 104, son requisitos para el caso de enmiendas, reformas y preguntas de tipo cotidiano, no para una reserva extraordinaria del poder. Por eso es que ese artículo está redactado de esa forma. Ahora bien, si uno revisa las comisiones, digamos las comisiones legislativas de Montecristi y uno averigua también en estudios lo que los asambleístas constituyentes en ese momento estaban dilucidando y han dicho con posterioridad, es que ese último artículo de la Constitución, ese artículo de cierre, ellos sí lo pensaban que tenía que estar supeditado a un control de constitucionalidad del poder constituido, es decir, a un control de la Corte Constitucional. Eso sí es una realidad. Ahora, la diferencia de interpretación que hizo el presidente es porque el presidente lo hizo, por así decirlo, en un sentido filosófico político, en el cual evidentemente es una realidad que el poder constituyente del pueblo ecuatoriano no puede ser constreñido por nadie. Pero bueno, eligió el camino, eligió la estrategia de mandarlo directo, aprovechando que había periodo electoral. Entonces, así presionó a la Corte Constitucional para cuando recepte el decreto a través del poder electoral, la Corte se sienta compelida a aprobarlo. Y eso fue lo que hizo. La Corte lo aprobó. Dio de entrada la primera calificación de vía y luego hizo la calificación de las preguntas. Entonces, no me parece que haya habido ningún problema ahí. Jugó el juego, digamos, la jugada de ajedrez como la tenía que jugar y no obsta ni violenta ningún tipo de derecho por parte de la ciudadanía o a la ciudadanía el que se tenga que decir en una consulta popular si va a haber una constitución o no. A mí me parece que esos son minucias de formalismos que les preocupan que no, que si no lo manda directo a la CA, que si no lo manda... Bueno, igual se resolvió por la manera que se tenía que resolver y será finalmente el pueblo ecuatoriano el que decida de manera soberana. Si es que quieren o no quieren. Ahora, aquí viene un tema de los riesgos políticos y también los escenarios de poder que me gustaría ampliarlos con usted. Al inicio le preguntábamos si estábamos en una salida democrática o ante un intento de concentrar el poder, pero más allá es entender, y ahí viene un cuestionamiento muy personal, por ejemplo, ¿podría la constituyente de legitimar el tema de la estructura de la Corte, el tema de la estructura de la Asamblea? Claro, por supuesto que lo puede hacer, porque tiene que reformar el sistema de poder. De hecho, es necesario que lo haga porque la constitución que tiene quórum no es una constitución democrática. A ver, es que esto que es algo que hay que entender. Y a mí me asusta que casi ningún académico de los juristas del círculo indican esto de aquí. O sea, no se atreven a decirlo. Hay unos, por ejemplo, Yarte en su tratado de constitucional ha tratado del asunto del estado de partidos, pero no lo ha tratado con el rigor que debe tratárselo para poder descifrar qué es. Le voy a explicar. Desde que nosotros tenemos constitución al retorno democrático desde el año 79, luego vino la del 98, luego tenemos la del 2008, ninguna constitución que hemos tenido es republicana en un sentido estricto, porque no tenemos separación de poderes en origen, eso en primer lugar, y en segundo lugar porque no tenemos representación, porque en todas esas constituciones el pseudo sistema de representación es a través de partidos políticos que son estatales, calificados por una ventanilla estatal. Es decir, no son agrupaciones de la sociedad civil que los mismos distritos territoriales, los distritos electorales, se hacen precisamente las rondas de nominación y luego los dobles balotajes para primero purgar a los nominados y finalmente a quién se decide, como es en un país civilizado como en Francia, como es en Reino Unido o como es en Estados Unidos. Entonces, empezando por ahí, la constitución que tenemos no es democrática, no es republicana, y las dos anteriores tampoco lo han sido. Al menos Ecuador viene desde la década de los años 20 del siglo XX con un sistema de partidos, por lo menos. Entonces ya tenemos prácticamente 100 años en la cual nosotros no hemos tenido un sistema de representación. Entonces, vamos a empezar por lo primero. Esa preocupación no deberíamos de tenerla porque ya tenemos precisamente oligarquía de partidos y es de larga data. Uno, dos. Ahora bien, si van a ver los límites orgánicos o límites naturales para el poder constituyente a que tiene que acogerse a las formas republicanas, es decir, a la forma de Estado y a la forma de gobierno republicano, entonces va a haber separación de poderes en origen, porque no puede haber república constitucional si no existe una separación de poderes en origen, con elecciones separadas.
y con un sistema de representación real a través de distritos uninominales de mayorías, como debe ser, ¿no? Por secciones territoriales, que no es lo que existe aquí en Ecuador. Aquí Ahí lo que hay tocas son algo, voces electorales para partidos. ahí tocas algo muy interesante, Gustavo. El rol de la academia, el rol de la sociedad civil para este proceso en el cual no debería derivarse como una especie de refrito político, sino más bien entender que tiene un propósito más allá de lo que puede salir en medios de comunicación o lo que ciertos dirigentes puedan pronunciarse. Bueno, lo que usted acaba de decir es la manera concienzuda, correcta, inteligente de pensarlo. Me parece que si la academia aquí y los demás juristas no lo hacen, será porque hay algún asunto de interés de ellos o lo otro es un desconocimiento que me asustaría aún más, pero parecería que eso podría ser, que sería el tema del desconocimiento, porque, a ver, usted no es abogada, ¿no es cierto? No. Ya. Y conozco muchísimas personas que no son abogados, personas del común, que hacen una muy buena interrogante, como la hace usted, bastante inteligente, para poder entender cómo es un sistema de poder. A ver, si es una constitución, entendemos que tiene que tener una estructura del Estado, cómo se distribuye el poder, cómo el poder llega al equilibrio, cómo las personas son representadas. Esto aquí es una cuestión elemental. Y muchos de los juristas no tienen, digamos, esta naturalidad para poder explicarlo, para poder encontrar estos detalles. Sin embargo, veo personas que no son abogados, etcétera, que con muchísimo talento, así como se dio cuenta usted, con mucha sensibilidad, puede venir a darse cuenta de estas cosas que son esenciales. Por eso también esa creencia de que la Asamblea Nacional Constituyente solamente debe ser hecha por abogados o científicos políticos, tampoco yo me pego. Creo yo que sí debió haber existido un límite de edad más alto, pero yo no hubiera exigido que sean abogados, que sean de título de cuarto nivel, etcétera. Me parece que con 35 años ya el límite hubiese sido bastantísimo mejor, ¿no? Para hacer un control de calidad de la Asamblea Nacional Constituyente en el supuesto consentido de que se vote de manera favorable. Gustavo, Pero yo te bueno, agradezco por los comentarios positivos hacia mí. Ahora, vamos hacia, por ejemplo, creo que una de las preocupaciones más latentes y por las cuales quizás no tienen ese mismo nivel de entendimiento es porque cada quien mira su propio beneficio, mira su propio impacto económico, su propio impacto social. Y ahí viene la naturalidad de nosotros, los seres humanos. Pero bueno, hablando de las consecuencias jurídicas, económicas, ya que esto sería prácticamente que un año, un poco más que vamos a tener en este debate de la constituyente para la inversión, para la justicia, para el empleo, ¿cómo sería financieramente? ¿Cómo sería ese impacto también cambiar o tratar de mejorar el modelo económico y reordenar todo lo que son los actores políticos que tendría? ¿Hay una especie clara o a tu criterio consideras que deberíamos, por ejemplo, nosotros los ciudadanos, entender ese alcance real de la consulta y no solamente votar en blanco o generar mayor confusión? a ver, debería haber, sí, precisamente, una mayor apertura en el foro para que la ciudadanía esté bien informada de una posible Asamblea Nacional Constituyente con sus efectos, sus requisitos, sus límites. Me parece que esa comunicación no se la ha hecho de la mejor manera posible por parte de nadie. Y se la puede hacer y el Estado tiene los medios para poder hacerlo. Pero sí también se puede hacer en los medios privados a través de los académicos, las personas que en teoría deberían de conocer este particular. Ahora bien, me parece a mí que lo más importante va a estar en poder concientizar a la población ecuatoriana de que están en una oportunidad de reorganizar su república, reorganizarlo de una manera en que sea funcional. Y para que se reorganice de una manera en que sea funcional, hay que hacerle entender a la ciudadanía, que yo creo que lo va a entender con bastante facilidad, además, que el régimen o estructura de poder tiene que estar diseñado de una manera tal en que pueda de manera natural desenvolverse, chocar los diferentes mecanismos de poder, de pesos y contrapesos y poder generar equilibrio. Ya naciones más avanzadas que nosotros, por siglos, han tenido este sistema, por ejemplo, los Estados Unidos más de 200 y pico de años.
han tenido una constitución, ellos tienen la constitución federal, me parece, desde 1781. Ahora, Francia también tiene, al menos de manera como la tiene actual, desde la Quinta República con Charles de Gaulle fue en los años 50, tiene la Constitución. Entonces, sirven de modelo para que el pueblo ecuatoriano entienda, a ver, en esos países hay representación y en esos países veo que hay solamente tres poderes, no hay más poderes, no hay cinco. ¿De dónde apareció que nosotros somos tan novedosos que tenemos cinco? Claro, porque los dos poderes nuevos que se crearon son una fragmentación de los otros tres. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos la costumbre internacional y la práctica institucional de otros países mucho más potentes que el Ecuador, en el cual existe la representación y la separación de poderes en origen y que son fórmulas naturales que nosotros podemos tomar para dotarnos de un Estado republicano en debida forma. Así que me parece que esto de aquí se puede esparcir entre la ciudadanía con muchísima facilidad. No se necesita hacer ni siquiera ningún tipo de explicaciones sofisticadas para darle a entender al pueblo que esto de aquí es lo necesario y lo evidentemente, ¿no? O sea, sin lo cual no podríamos nosotros tener un orden armónico republicano. Gustavo, cuando tocas el tema internacional, justo yo ayer leía, y aquí te comparto una de mis preocupaciones. Por ejemplo, yo leía de que Chile fracasó en su intento de una constituyente por una falta de consenso. Y lamentablemente es lo que estamos viviendo hoy los ecuatorianos. Y aquí te pregunto, o sea, ¿qué enseñanza podríamos absorber en Ecuador para evitar que esto nos ocurra dentro de estas lecciones internacionales que nos regala la vida misma, la historia misma? Claro que sí, a ver, pero tenemos que entender el caso de Chile. ¿Por qué fue que la población de manera sabia no aceptó ese mamotreto que habían hecho? Porque la constitución que se estaba haciendo en Chile era una aberración progre. Mire, usted ha escuchado lo que es el llamado wokismo, ¿no? No sé si es que lo ha escuchado, que se le llama. El wokismo es una ideología promovida por las élites financieras capitalistas para poder socavar lo que era llamada la izquierda marxista o la izquierda revolucionaria de lucha de clases y poder atomizarlos y dividirlos en grupos. Ese es el wokismo. Entonces, lo que se busca son la interseccionalidad y los microrrelatos para poder dividir en identidades a aquellos que no tienen poder. Ahora bien, en Chile triunfó culturalmente, con la hegemonía cultural, esa deformación. Y esa deformación es la que fue de manera mayoritaria a una Asamblea Nacional Constituyente hacer una constitución. ¿Y qué sucedió? Hicieron una constitución en la cual querían cambiar el himno nacional, querían cambiar el nombre del país, querían cambiar la bandera. Evidentemente, pues la mayoría de patriotas, que es la mayoría de la ciudadanía, ¿no? Evidentemente, iba a estar en contra de semejante locura, pues. Han estado acostumbrados a vivir 200 años bajo una estructura republicana con un nombre, una nación a la cual ellos han consagrado su vida y luego van a venir un poco vamos a decirle, sabios en el arte de estupefacientes, a que quieren venir a cambiar la naturaleza de la nación. Una cosa es refundar la estructura del Estado, del poder del Estado, es decir, la forma de gobierno y la forma del Estado. Y otra cosa es modificar la nación. Y en Chile lo que se pretendió era modificar la nación. Si en una Asamblea Nacional Constituyente próxima, en el supuesto que tengamos nosotros, se pretende modificar la nación, pero por supuesto que eso tiene que ser tirado al basurero y tiene que ser negado. Y hay un Absolutamente. modelo, por ejemplo, Es un ejemplo para eso, ¿hay ¿no? algún modelo latinoamericano que combine este tema de la estabilidad, este tema de las reformas constitucionales efectivas? A ver, no pueden haber reformas constitucionales. Eso es algo que tiene que borrarse. No puede haber reformas. Eso es una locura. Porque eso significa que cualquier mayoría luego cambie una constitución que fue hecha en un periodo de libertad constituyente o de libertad política colectiva. Eso es una abominación. Estados Unidos no tiene reformas. Estados Unidos tiene enmiendas. Que eso es lo único que debe haber. ¿Qué es una enmienda? Cuando por error o por omisión no se incluyó algo en la Constitución que es necesario, se lo adita, se lo aumenta para corregir un error, pero no se cambia lo que ya está regulado en la Constitución por otra cosa y se lo modifica. Gustavo, es que mi pregunta es, por ejemplo, direccionada a qué debemos hacer para blindar que esta constituyente se vuelva a crear como una refundación política sin resultados o como una La línea actual política de un o gobierno de dice turno. que se hace una después.
No te escuché. ¿Usted se está refiriendo a blindar para la que va a venir en este momento, en el Sí, supuesto que venga, o si es que se da otra posterior? no, para la que se viene en este momento. A ver, es que vamos ahí. No es que es un tema de blindar, ya la Corte Constitucional dijo cuáles eran los límites objetivos o los límites orgánicos, los límites naturales a ese poder constituyente. Que en eso hoy fue bastante cauta y bastante exhibió una sabiduría que no es común que la Corte Constitucional exhiba, ¿no? Acogiéndose precisamente a, digamos, el inconsciente colectivo del pensamiento republicano que existe en Ecuador. Evidentemente, no va a suceder que los asambleístas constituyentes en Ecuador vayan a proponer monarquía, oligarquía, etcétera. Por lo tanto, esa preocupación ni la tengan. Para mí el tema preocupante estará precisamente en cuál va a ser la estructura del Estado, cómo se van a organizar los poderes, que sean en origen y que exista el sistema de representación. Ahora, de manera complementaria también, que los derechos de libertad estén regulados de una manera más amplia, estén regulados de una manera más general, asimismo como los derechos de privación de libertad o los derechos del procedimiento también estén regulados de manera mucho más pequeña, pero de forma muy, es decir, abstracta, como lo está en la Constitución de Estados Unidos. En vez de hacer toda una retalía de descripción de cuáles son los artículos 76 y 77 de la Constitución, ¿no? Las garantías del debido proceso, no. Lo que tiene que decir es, el Estado reconoce que todos los ciudadanos tienen el derecho al debido proceso, nadie podrá ser privado de su libertad o privado de un bien, etcétera, sin un debido proceso con todas las garantías necesarias para que sea equilibrado, etcétera. O sea, una cuestión sumamente general. Así es la Constitución de Estados Unidos. Y otra cosa que también para mí debe ser es que la parte declarativa de los derechos ciudadanos o las libertades civiles, no pueden estar redactadas de una manera en que se vea que es la clase política la que da o reconoce los derechos, ni siquiera que el Estado sea el que reconozca los derechos. Porque su derecho a la vida, mi derecho a la vida, su derecho a la libertad, mi derecho a la libertad, el derecho a nuestra libertad colectiva, etcétera, no es algo que lo reconoce el Estado. Lo tenemos de manera natural, es un derecho natural. Si quiere, como en este es un país de creyentes, nos lo ha dado Dios, no nos lo da el Estado no es Dios en la tierra. El Estado lo único que hace es reconocer que nosotros tenemos derechos inherentes, inalienables, que son parte de nuestra propia humanidad. Entonces el Estado lo que dice es, no puede violar esos derechos y Los tendría que derechos estar... adquiridos no se pueden cambiar. A ver, es que esa cuestión de los derechos adquiridos son otra cosa. No se está refiriendo a derechos naturales esenciales del ciudadano. No necesariamente. Son derechos derivados, porque, por ejemplo, pueden ser títulos de propiedad, etcétera. Libertad de Una cosa prensa, es, perdóneme, por ejemplo, la claro, eso sí, libertad. es claro, porque esa es libertad. Esa es libertad. Eso es un derecho natural. Usted y yo tenemos un derecho natural a expresarnos científicamente, políticamente y religiosamente. Evidentemente no tenemos un derecho natural a ir insultando a la gente por la calle, pero sí tenemos un derecho natural para poder expresar nuestras razones. Entonces, ese derecho ahí no lo puede ni reconocer el Estado ni conculcar el Estado, porque preexiste al mismo Estado. Es más, de hecho, nuestros antepasados, que fueron los que hicieron la guerra de independencia, pensaban en que para fundar, con posterioridad, ¿no? Un Estado, tenía que su revolución basarse en estos derechos que eran evidentes, propios de la naturaleza humana. Es decir, para ellos ya tenían valor estos derechos mucho antes de que logren la revolución y que exista el nuevo Estado, la Gran Colombia y luego la República. Entonces, simplemente nuestra práctica histórica confirma lo que yo estoy sosteniendo. Y así es en Francia, así es en Estados Unidos. El Estado no da el derecho ni reconoce el derecho. El Estado lo único que está es prohibido de violar los derechos que son inherentes al ciudadano, porque preexisten al Estado. Gustavo, aquí también viene ya en el ámbito de la consulta y del tema de los roles ciudadanos, que existe muchísima confusión y quiero aprovechar el espacio para consultarte. Sí. Esa confusión que tiene el electorado al mezclar preguntas que son de reformas y también temas de constituyentes en una sola consulta popular, eso no puede cobrarle factura, por ejemplo, al presidente en el tema de la gobernabilidad o que la constituyente se retorne o se vuelva en su contra. A ver, no lo vería tanto por la cuestión de que se ponga en su contra por una animadversión de la población, de nuestros ciudadanos al ir a votar, pero creo yo que sí, a lo que te refieres,
la carga es excesiva y sí podría generar, digamos, mareo al tener que leer tanta cosa. A ver, usted me está hablando aquí primero de reforma, acá me está hablando de asamblea. Yo hubiera ido directamente por Asamblea Nacional Constituyente y no hubiera planteado lo demás. Hubiera retirado la consulta para las otras modificaciones constitucionales, le soy sincero. Precisamente porque yo también temo que pueda darse esa oscuridad al momento en que la ciudadanía tenga que ir a ver quién se pone a leer. Ni usted ni yo nos vamos a poner a leer unas papeletas tan grandes, pues. En ese momento no hay ni tiempo después de haber tenido que demorarse horas hasta llegar a hacer la fila, etcétera, es realmente algo impráctico. Pero bueno, ¿qué le puedo decir? Es lo que tenemos. Ahora, no creo que eso ahí vaya a ser un mayor impedimento en el supuesto de que se vote de manera favorable por una Asamblea Nacional Constituyente. La cuestión para mí va a ser es la visión que los asambleístas constituyentes van a tener. Van a querer seguir en el estado de oligarquía de partidos que tenemos actualmente, la abominable oligarquía de partidos en la cual los partidos políticos tienen secuestrado al pueblo ecuatoriano y los partidos políticos obedecen a los dueños de los partidos, o vamos a tener una verdadera república constitucional con poderes separados en origen, con elecciones separadas y con distritos uninominales de representación a mayorías. Y usted, Entonces, aquí yo hago mi parte de hacer mi lucha por la hegemonía cultural para que precisamente esas ideas de la República Constitucional sean las que lleguen a los asambleístas constituyentes. De lo contrario, será otro error histórico. Gustavo, Ecuador sufre históricos por eso, por entronizar a la oligarquía. Gustavo, Diga. me ha gustado mucho tener este espacio de diálogo contigo. Actualmente el Ecuador, en el tema de la Constitución, entendemos que se está convirtiendo en un tablero donde se juega el poder. Pero detrás de todos estos discursos de este tema de refundaciones, de mejorías, hay un país que está totalmente cansado de tantos experimentos sociales y creo que más allá de reescribir las leyes es un tema de la reconstrucción de la confianza. Así que muchísimas gracias por ilustrarnos y la pregunta final, ¿existen garantías jurídicas que no permitan a quienes escribieron la Constitución del 2008 sean parte de esta nueva? No, porque en el supuesto consentido que eso pudiera existir, se debió haber puesto en el estatuto de elección de diputados constituyentes o asambleístas constituyentes. Se puso, que era algo muy sencillo. Aquellos que fueron en un proceso constituyente anterior asambleístas no pueden volver a hacerlo. Pero no se lo hizo. Ahí No se está. lo hizo en el estatuto que envió el presidente de la República. Recordemos Pero, que a estos ver, son escenarios de oportunismo y tal vez alguien que ya estuvo va a querer estar acá. es que, a ver, entendamos algo, que esto que es importante. Es muy bonita la pregunta que usted hace. Porque los jefes de partido, y Daniel no es un jefe de partido, esa es la realidad, no son tontos, saben perfectamente que el poder tiene que quedar entre los partidos. Y los que tienen que hacer todo, la estructura del Estado, son los mismos partidos, los partidos que ellos dirigen. Entonces, entre jefes de partidos se entienden, ellos son una clase aparte, ellos son la clase política, que está divorciado del resto de la ciudadanía, tienen sus propios intereses de clase. No sé si me explico. Por eso tampoco, mire, se utiliza el término o el dicho coloquial, no se pisan la manguera entre bomberos, Quiero porque el agradecerle. cambio tiene que estar repartido para todos. Sí, Encantado. quiero agradecerle enormemente. El tiempo nos jugó en contra, así que espero tenerlo en una próxima oportunidad. No, encantado, encantado. Un placer. Hasta luego. 7 de la mañana con 33 minutos, 7 con 33. Ahí escuchábamos al doctor Gustavo Pareja, constitucionalista. Hacíamos un análisis profundo de todo lo que se está dando entre la consulta y la constituyente. Recuerde que usted puede encontrar esta entrevista en nuestra plataforma, en nuestra cuenta de YouTube y asimismo les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Son las 7 con 33 minutos, 7 con 33. Vamos a una brevísima pausa y ya retornamos con nuestro siguiente invitado. Se trata del economista Jorge Calderón, con quien vamos a preguntarle si realmente podrá este feriado reactivar lo que el paro tiene paralizado. Así que vamos a una pausa y ya retornamos. Ya regresamos en Cómo Amaneció Manabí.
En Radiovisión Manabí, inicio del espacio publicitario.